Santo en el origen de las Escrituras se afirma por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento le atribuyen a él lo que se registra en el Antiguo Testamento, en el Testamento 1, y esto es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y no es otra cosa más que el Espíritu Santo hablando desde la perspectiva del cristianismo. Por ejemplo, nos vamos al libro de Tehilín o el libro de los Salmos, Salmo 110. En el versículo 1 dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para la fe cristiana, cuando dice la Biblia, y el Señor dijo a mi Señor, nosotros adjudicamos que hay allí una redundancia de títulos divinos, aunque en el original no se trata de Señor, no se trata de Adonai o de Adón, se trata de el nombre sagrado del Señor, Yud Hei Vav Hei, hablándole al rey. El rey es considerado como el Señor. Pero de la perspectiva del mesianismo, de la cristiandad, ahí encontramos una influencia donde el Espíritu habla influyendo en las Escrituras, porque el mismo David, dice otra versión, dijo por el Espíritu Santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que en Marcos capítulo 12, versículo 36, citando el mismo texto bíblico del libro de los Salmos, del libro de Tehilín, dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuál es la novedad o la diferencia entre el Salmo 110, versículo 1, con Mateo capítulo 12, versículo 36? Marcos, en que Marcos dice que es el Espíritu Santo. El que puso el sentir en David para que dijera, como citando el texto bíblico, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y cita entonces el Salmo 110, versículo 1. ¿Cómo se puede entender eso? Recordando que el Nuevo Testamento o el Testamento 2, como se le llama en los círculos de ciencias bíblicas, en respeto al Testamento 1, digo los círculos de ciencias bíblicas porque estamos hablando de términos académicos y no religiosos, donde el Espíritu Santo para Marcos tiene una influencia de estampar y de inspirar toda palabra que los santos escritores del Testamento 1 o del Antiguo Testamento escribieron. Estamos hablando que en el Nuevo Testamento hay una perspectiva más evolucionada, más desarrollada, más teologizada del Espíritu Santo. No así en el Antiguo Testamento. Pero para Marcos, como escritor, y que se cree que fue el secretario de Pedro, se cree que el Evangelio de Marcos lleva una influencia petrina, una influencia de Pedro. Marcos lo ve como una perspectiva en que los escritos llevaban ese sello, el sello de la guianza del Espíritu Santo. Y es un texto muy lindo en su comparación, porque dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, mas el Salmo 110 no dice eso. Pero cuando está narrando el escrito sagrado, el Evangelio, es un aporte del apóstol o del escritor.
el interpretar de lo que David dijo, no lo dijo por sí mismo. Eso se llama en corrientes de ese tipo de interpretación midrash. Estamos delante de un aporte midrashico. ¿Qué significa midrash? Es un término dentro de la interpretación que tenía el pueblo de Israel y que todavía lo tiene en la antigüedad. Y Marcos no se escapa de decir y de ver la perspectiva del aporte desde una parte del Espíritu Santo. Aclaro un poco más. Cuando se habla de una interpretación, es que no está citando literalmente el texto bíblico. Hay un aporte, una opinión de un escritor sagrado. Y el escritor sagrado lo ve desde un punto de vista para interpretarlo de esta manera. Si nos vamos al nivel de lo que se llama la interpretación del shat en hebreo, ¿qué significa shat? Desde una interpretación literal, no lo es, en parte. Él no está interpretando Salmo 110, verso 1, literalmente. Lo está transcribiendo con un aporte y una opinión de la cristiandad. Porque el Salmo 110 dice nada más: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Entonces Marcos dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Entonces en su narración él está interpretando, está mirando hacia atrás de forma retrospectiva, de forma mesiánica. Está interpretando los escritos a la luz de la cruz, los acontecimientos que giraron desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, ahí tenemos realmente un aporte de la cristiandad, si hay que verlo de esa manera, en que la Escritura lleva ya un nivel también de participación del Espíritu Santo desde la cristiandad. En Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16. Dice la palabra: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahí estamos también ante otro elemento interpretativo, midrashico, donde Lucas utiliza el recurso de apelar a los escritos proféticos, a apelar a los escritos del testamento que usaban ellos y verlos en función de cumplimiento. Todo el Nuevo Testamento va a ser visto como en función de cumplimiento, pero no un cumplimiento al azar, ni un cumplimiento de un concilio de Éfeso, de Constantinopla, sino a través de ese aporte, de ese influjo divino que hace que los escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas universales, lleven ese aval, no de un concilio, de un magisterio, sino del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito es cuando vemos allí que Lucas está narrando que todo esto es cumplimiento de lo que ya el Espíritu Santo había hablado por boca de David acerca de Judas
y está citando un texto de uno de los salmos de David. Vamos ahora a la epístola o el libro de homilía de Hebreos. El libro de Hebreos, que realmente no es una carta, no tiene sabor de carta, no tiene una formación epistolar, sino es una homilía, alguien que está predicando, un maestro. Y por cierto es anónimo, no se sabe quién lo escribió. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice también este escritor sagrado, quien haya sido, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está interpretando el Salmo 95 y lo está viendo como una función de cumplimiento esta escritura, pero siempre en función y guianza del Espíritu Santo, aportando a la iglesia. Hago aquí un templo, no vaya a persignarse. Aportando ahora todos los acontecimientos que han girado en los salmos, en los profetas, como un cumplimiento que la iglesia comienza a asumir en función de su misión al mundo. Entonces, nunca la Biblia habla en el Antiguo Testamento de manera literal de que el Espíritu Santo, citando estos salmos, ¿verdad? El Salmo 110, el Salmo 95, donde dice David: el Espíritu Santo me dijo esto. No. Pero en función de un Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es la iglesia la que está viendo los acontecimientos pasados desde una perspectiva neumatológica, desde una perspectiva del Espíritu Santo, en función de la misión al mundo. Explico esto. Aunque no estamos todavía en el artículo de fe del Espíritu Santo, no podemos perder de vista que para los 27 libros del Nuevo Testamento tenían una función de misión a través del poder y la capacitación del acompañante del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando leemos en Juan, dice Jesús: no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre y os dará otro paracletón, otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces hay un acompañamiento entre el Espíritu Santo y la iglesia desde Jesús y ratificado en Pentecostés. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque toda la escritura del Nuevo Testamento, los 27 libros, van a ser considerados sagrados porque el Espíritu Santo tiene una participación 100% en cada escritor. Explico un poco más detalladamente. Pablo nunca hubiese pensado que una epístola de él tendría un valor significativo con un libro de un profeta y menos con un libro de la Torá. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para el pueblo de Israel es lo máximo. Y un escrito de una epístola: estoy preso en la cárcel, ayúdame a Filemón, esto y esto. Nunca Pablo pensó, cuando escribió esa carta, que sería incorporado dentro de un libro a la que él estaría a la par, con Moisés, con Abraham, con Malaquías, el teólogo de los teólogos, Isaías. Por lo tanto, algo tiene que haber en los escritos
paulinos, en los escritos de las epístolas, y es lo que está hablando cada autor. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló por medio de David, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que hace que los 66 libros, según el canon protestante, lleven un nivel divino, y que no sean únicamente 5 libros en un rigor netamente sionista o de Israel, sino que todos los libros lleven una función, y una función hacia la misión, y de la misión al mundo entero. No sé si logro explicarme. Todos los escritos del Testamento 2 o Nuevo Testamento están retomando Génesis, Éxodo, viéndolo en un cumplimiento en el Mesías, en Jesús, y en ese cumplimiento en la iglesia, y la iglesia tomando esa escritura y esa escritura en la misión. Entonces, la iglesia no tiene este libro en función de traerlo los domingos a la congregación de una escuela dominical. El libro que usted tiene en su mano es un libro con una misión adjudicada y entregada a la iglesia, no para sentarme sobre ella, ni para desempolvarla el día que yo vengo a la iglesia y usarla como una identidad de que soy evangélica o evangélico, sino que este libro, toda su recopilación, todos los 27 libros, ¿qué es lo que han hecho? Tomar lo que Dios ha hablado al pueblo de Israel y decirle: iglesia, ahora nos toca a nosotros llevar la misión. Y la misión más allá de las 4 paredes. Porque Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. La iglesia no tiene que preocuparse nada más por ella misma, localmente. Deberíamos sentir carga por los chinos que no conocen al Señor. Deberíamos sentir carga por la gente que sufre en el África, en países africanos donde la palabra no ha llegado todavía. Deberíamos de sentir dolor por los países donde todavía hay supremacía y hostigamiento religioso y adversión contra lo que verdaderamente puede fomentar la vida de lo que tiene este libro maravilloso. Pero cuando nosotros como cristianos simplemente le damos poco valor a la Biblia, no la vemos como un compendio que han hecho los escritores sagrados del Nuevo Testamento con la ayuda del Espíritu Santo, elevando cada epístola, cada evangelio, cada escrito a una función total y sagrada de la Biblia. No para que usted diga: mi Biblia es evangélica y la tuya es católica. No es para que usted hoy diga: mi Biblia contiene también el libro de los libros del Antiguo Testamento, la ley. No es una propiedad académica. ¿Cómo vamos a hacer misiones si no hay Biblia? Y cuando yo entiendo que el Nuevo Testamento no está para debatir los escritos de Israel, porque ese es el error de los académicos, es el error de los hermanos. Es que aquí dice la Biblia, así que esto ya no sirve. Los escritos del Nuevo Testamento solo tienen una función: en que se ha cumplido el proyecto de Dios, y la iglesia tiene que ir con este libro a evangelizar, a ser discípulos, a enseñar, a compartir, a hacer que este libro llegue
en todas las lenguas, en todos los dialectos, a todos los pueblos. Así como las aguas cubren la mar, así se tiene que llenar del conocimiento de esta palabra. Un predicador no se puede parar en un púlpito a predicar un mensaje si no lleva la inspiración del Espíritu Santo y de ese libro sagrado. Alguien que evangeliza tiene que saber de que no es la corbata, no son los 4 gritos diciéndole que se va para el infierno la persona, si no lleva el respaldo de esta palabra. Es la palabra la que hoy tenemos nosotros como enviados y que llevarlas a otras partes y llevar el mensaje. ¿Usted se ha preguntado por qué, si Jesús era el Hijo de Dios, por qué nunca escribió ningún libro? Lo único que registra la Biblia que él escribió en la arena, en Juan capítulo 8, cuando le preguntaron acerca de la mujer adúltera, ¿qué harían con ella? Él simplemente escribió en la arena, no se sabe qué escribió. Jesús nunca escribió un libro. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús no escribió un libro superando a Moisés? La tradición sí dice que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia y Jesús ninguno. ¿Por qué? Porque el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje urgente, es un mensaje vivencial, es un mensaje de cumplimiento y no hay otra cosa nueva que enseñar, sino lo que se ha enseñado desde Génesis hasta el cumplimiento de aquel que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, la iglesia no está en función de descuartizar la Biblia si es palabra o no es palabra de Dios. Porque mientras la iglesia, mientras pastores, congregaciones, gente intelectuales están perdiendo el tiempo tratando de encontrar la quinta pata al gato, si eso no es, hay gente afuera perdiéndose. Hay lugares donde están esperando la presencia de una iglesia viva, la presencia de una iglesia que no solamente llega en una visitación, sino una iglesia que pueda establecer comedores infantiles, llegar también como un agente social de parte del reino de Dios, así como hizo Jesús. Él iba, dice la palabra, por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, sanando, predicando, enseñando el evangelio del reino. Hoy, ¿qué hace la iglesia? Hoy la iglesia se sienta únicamente como una comunidad griega a estudiar intelectualmente la Biblia. Se sienta únicamente en las iglesias a escuchar un buen sermón, una enseñanza, y luego que termina el servicio me olvido de la misión de este libro. Hoy, porque usted tiene este libro en su mano, no porque lo merezcamos. Hoy tenemos este libro en la mano porque es el único respaldo de Dios que le ha entregado a la iglesia su tesoro para que vayamos y compartamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tenemos la escritura inspirada por Dios, con el soplo de Dios, con el respaldo de Dios, para decir: escrito está en esta palabra, y que esta palabra sea un cumplimiento para nosotros hoy. Cuando la iglesia entienda lo que es ese respaldo sagrado de la escritura y de ese soplo de Dios, comenzaremos a sentir de que el trabajo misionológico de la iglesia no es en vano. No estamos solos, estamos acompañados, respaldados por aquel que estuvo desde Génesis 1:2 moviéndose sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu sigue partiendo el mar rojo, como dice la Biblia. Ese mismo Espíritu sigue soplando. Cada vez que hablamos la palabra, va el soplo, va el aliento suyo y va el aliento de Dios respaldando esa palabra.
Por eso dice Isaías 55, versículo 10, mi palabra que sale de mi boca no vuelve vacía. La palabra de un predicador puede volver vacía porque es pura palabra de hombre, como diría Karl Barth. Todo lo que hablemos de Dios es comentario de hombre. Pero cuando usted habla la palabra de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra tiene virtud, tiene poder, esa palabra tiene autoridad, esa palabra tiene capacidad de sanar la palabra. Porque escrito está. Y esto lo selló el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Cuando hablamos de palabra, también hablamos de los oráculos. Hablamos de palabra que tiene que ver con palabras que no son simplemente voluntad humana. Hay algo que rebasa el tiempo. Hay algo que no tiene tiempo, pasado, ni presente, ni futuro. Y si es Dios, que no tiene ayer, ni presente, ni futuro, sino que es el yo soy, el que siempre soy, su palabra también tiene un nivel profético. Los oráculos de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 7:38. Los oráculos de Dios. Estamos siempre bajo el término la palabra inspirada de Dios. En Hechos, capítulo 7, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, que recibió palabras y palabras de vida. La palabra oráculos viene del griego logión en plural, del término logos, palabra. Y cuando hablamos de los oráculos de Dios, estamos hablando de las palabras o de los logión o de las logias o dichos que sustancialmente salieron sin ningún tipo de interpretación, recibidos como palabras de vida. Y lo que dice Hechos capítulo 7, verso 38, cuando dice, este es aquel Moisés, Hechos 7, 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué recibió Moisés en la ladera del Sinaí? Palabras. Logión. Sí, dice también Romanos 3:2. Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Estamos delante de un término que de canto a canto, de tapa a tapa, en la Biblia va a rectificar que todo lo que Dios ha hablado a Moisés, a los escritores sagrados, tienen el contenido de los dichos de la boca de Dios.
Entonces, si Dios ha hablado y la Biblia es el receptor de esas palabras y el transmisor de interpretación en los múltiples idiomas existentes, no debemos de perder de vista de que hay un sello divino, que hay oráculos divinos, que hay palabra de Dios en este libro sagrado que la constituye en un libro sagrado de Génesis, Apocalipsis para nosotros. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 12, también dice: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, el término logión, que hace referencia a estos 3 versículos, que no son los únicos, que hablan acerca de las palabras o las escrituras, señala la convicción que ellos tenían. Esto está hablando de una convicción, no una duda. ¿Será que Moisés inventó algo en el Sinaí? ¿Será que los profetas agregaron palabras de ellos? La palabra de Dios o las palabras de Dios está hablando de que ellos, los escritores sagrados del Nuevo Testamento, encuentran de que no es un escrito cualquiera. Hay una convicción de lo que ellos han recibido en la tradición. Es palabra de Dios, no es un invento. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar nosotros en ese aspecto? Hermanos, que no estamos leyendo una historieta de Walt Disney, ni un libro hermoso de Los Miserables de Víctor Hugo. Estamos delante de la escucha y la lectura de los oráculos de Dios. No, ni siquiera de inventos de extraterrestres. Esta palabra tiene un sello y su sello es divino. Entonces, cuando se habla de logión en referencia a la escritura, es para señalar la convicción que ellos tenían de la procedencia divina. Entonces, también nosotros tenemos que tener esa convicción, que no tenemos un libro cualquiera. No fue Casiodoro Reina ni Cipriano Valera los que escribieron la Biblia. Hay una palabra, hay palabras de vida, hay palabras de Dios, hay palabra de Dios, y como palabra de Dios yo debo de creer en ella. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 5: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también va a decir Jeremías: bienaventurado, dichoso el que confía en Dios. Entonces nosotros podemos confiar que esa palabra, esas promesas, esos oráculos que no se han cumplido, se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió, crea a esa palabra. Por eso es que nosotros como congregación, como pueblo, cuando hay una palabra que usted lee en la Biblia, un salmo, una promesa, aférrese a esa palabra. No se mueva, porque usted está agarrando una promesa de Dios, y las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Y por qué son promesas de sí y amén? Porque son oráculos, son palabras. Dios no es un Dios que cambia de opinión. Dios es un Dios que dice y hace. Por eso es que podemos confiar de que cada salmo, cada profecía, cada evento, cada cosa que está por cumplirse, se va a cumplir. Y nosotros tenemos que estar en esa escucha, en esa expectativa de fe y de esperanza, que la palabra del Señor vendrá a cumplirse. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Que el Señor le bendiga ricamente.